¿Cómo lo voy a poner? Pero ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a poner? Me cago en la puta. Pero ¿cómo lo voy a poner de tal manera que se va a cagar? Me cago en la puta, virgen. Dale like, favoritos, mal de puta. Hola, ¿qué tal, chavales? ¿Estáis bien? Muy bien, ¿eh? Yo me alegro por vosotros. ¿Os creéis campeones por ver este vídeo? Pues me alegro aún mucho más por ser campeones. Sois unos campeonazos por ver este vídeo. Porque, bueno, os vengo a comentar. Voy a hablaros de un programa muy famoso. Seguramente que alguna vez lo habéis podido ver. Sí, seguramente lo habéis podido ver. Es un programa que se llama Cuerpos Embarazosos, ¿sí? Bueno, ahora es algo que yo no entiendo. Vamos a ver. ¿Qué cojones pinta aquí en España eso? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué cojones pinta eso aquí en España? Vamos a ver, yo lo que no entiendo. Vamos a ver, está en Inglaterra. ¿Y qué cojones nos importa lo que les pasa a los guarros de los guiris? Vamos a ver, ¿tú te crees normal de que uno tenga sífilis y que vaya, doctor, tengo sífilis? Y el doctor, muy bien, ¿te crees campeón por venir aquí? Pero vamos a ver, en España pasa eso, tío, pasa eso. Lávate la polla, cabrón, lávate la polla, tío, ¿sabes? Que parece subnormal. Vamos a ver, vamos a traer, cafecito, vamos a traer. Vamos a ver. Si tú tienes esos problemas, tío, pues muy bien, dalo en privado, tío, vamos a ver, eso estaba preparado. Ese tío no tiene ni sífilis, ni tiene nada, ese tío es gilipollas, ese es tonto. Vamos a ver, vamos a explicarlo mejor, a ver, vamos a atenderlo mejor. Vamos a ver, eso, ¿por qué no se embaraza en España? ¿Vale? ¿Cuerpos embarazosos? Hola doctor, pues mira, estoy en el paro y tengo depresión. Vale, lo comprendo, estás en el paro, ¿tienes de eso? ¡Me alegro! ¡Búscate trabajo, vago de mierda! Vale, y tampoco entiendo, luego van tías, tío, van tías que dicen que tienen 19 años y tiene una cara, pero una cara, parece que mi abuela, que está ahí en silla de ruedas, tío. ¿Pero qué me estás contando? A ver, ¿estamos tontos o qué? ¿Que a mí qué me está contando? Esta tiene 19 años. Vamos a ver, 19 años tengo yo. Pero vamos a ver, tío, incluso me están diciendo que tengo 23 años. Esa tía tiene 19 años, mis cojones tienen 19 años. Vamos a ver, lo que no entiendo yo perfectamente tampoco es que, hola doctor, pues me pica el coño. Pues muy bien, lávate el chocho, tío, lávatelo. ¿Qué te piensas? Aquí en España a las tías le pica el chocho. ¿Tú qué piensas? Hola amiga, ¿qué tal? Bien, ¿no? Es que me pica el coño. ¿Qué coños me importa a mí que te pique? Lávate, tía, lávate. ¿No te duches cada mes? Lávate más, cojones. Yo que no lo entiendo, a ver, tío. O sea que yo soy el doctor y digo, vamos a ver. Vete a la mierda, malparido cuatro hijo de puta gonorrea, cuatro puta sífilis, coño. ¿Qué coño me importa a mí que tenga tus problemas? Vamos a ver, ¿por qué no hacen un programa, tío, por ejemplo, Cuerpos Embarazosos de España? Bien, Cuerpos Embarazosos de España, y dices tú, vale, ya me lo creo más, porque aquí en España sí, pero es que los guiris, tío, los guiris tienen todo problema, dientes torcidos, que sí, tienen dientes amarillos, que si otro está gordo, que tiene la tripa cuadrada, que uno tiene un tumor de 20 años. A ver, si ves que tienes un problema, tío, yo veo que aquí tengo un bulto de un mes, tío, voy al médico, hola doctor, al doctor de cabecera, hola doctor, pues mira, tengo aquí un bulto, creo que es un tumor, y el doctor, pues, pero vamos a ver, ¿cómo aguantas 20 años el tumor en la cabeza? ¿Cómo coño aguantas? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te duchas? Ese tumor es más falso que el chino que está en la esquina de cada pueblo, tío. Vamos a ver, que no, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué eso es un tumor? Eso es puro plástico, tío. ¿Cómo coño vas a subir a un tumor de 20 capas, tío? ¿Cómo subes a un tumor de 20 capas? Dímelo, por favor. Y lo que yo tampoco entiendo, de que esa gente, luego al final, se vuelve bien, ¿sabes? Por ejemplo, un tío tiene la cara toda manchada. Yo creo que la han pintado ahí con un pincel o algo, ¿sabes? La han pintado con un pincelaco y no sé. Luego de repente ves que tiene 20 kilos de maquillaje
Para que te demuestren que han hecho algo. Pero ¿cómo aquí se traga eso? ¿Cómo le van a hacer algo, tío? Le han metido 20 kilos de maquillaje y han dicho, campeón, que no podemos hacerte nada. Ahora eres feo y ya va por culo. Yo quiero que... Vamos a ver. Que es puro maquillaje. Es puro maquillaje. Es un programa de mierda, tío. Encima se repite más que su puta madre. ¿Cómo me haces esos adolescentes? Es que tengo la polla pequeña. Puedes hacerte pajas, coño, deja hacerte pajas y déjalo ya, hombre, tiene la polla pequeña. ¿Qué cojones? ¿A mí me importa que tiene polla pequeña? ¿Qué cojones, tío, por favor? Vergüenza me daría ir ahí y decirles, es que tengo la polla muy grande, ¿qué podemos hacer? Me estroban los gallumbos. ¿Qué cojones le importa eso a la gente, tío? Es que yo no lo entiendo, Quien lo entienda de verdad es anormal, es subnormal. Quien se crea eso, tío, de verdad, y sin ofender, sois gilipollas. ¿Cómo creéis? Es un montaje, tío, es un tan cara pintada, lo que si tiene la polla pequeña se la sacan con pinzas, que eso debería estar censurado, eso no tendría que verse. A ver, ¿cómo puedes ver tú ahí las tripas? Eso, parecen tío, parecen Toma bisturí por aquí, zasca, toma por aquí, zasca. ¡Oh! Tengo las tetas muy pequeñas, ¡oh! ¿Y a mí qué me importa tu teta pequeña? Quédate así, ¿vale, tío? Pues, a lo mejor es un transexual que te ha convertido en mujer y no dice la verdad. Que son mentiras, chavales. Eso es mentira. No os traguéis nada lo que se están diciendo. Hoy en día todos mentiras, nos toman por idiotas. ¡Me cago en su puta madre, hijos de puta! ¡Coño ya!